El tema de este vídeo me enfada especialmente. Yo, en mi carrera académica, me he llegado a leer casi todos los diálogos de Platón. El único que no me he leído son las leyes. Y sin embargo, me enfada que durante tanto tiempo se haya incidido en una cosa que no está en Platón. Cuando se explica la teoría de las formas, o también llamada teoría de las ideas, se incurre en un error, el de explicar que hay una especie de mundo de las ideas o mundo inteligible platónico. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es desmentir esta cuestión de el mundo de las ideas platónico, que desde luego os digo que es una mentira que os han contado en el instituto y seguro que alguno que vaya de filósofo. Claro, esto sobre todo lo hago porque este tipo de explicación de las teorías o de esta cuestión de esta explicación sobre Platón, yo creo que lo que hace es ocultarlo más de lo que lo descubre y hace que la gente tenga menos interés en Platón de lo que realmente tiene. Entonces, claro, este vídeo lo he dividido en 3 partes para que podáis consultar la que más os interesa. La primera parte va a tratar de quienes defienden o quienes explican de esta manera a Platón, quienes explican que este mito sobre Platón. La segunda parte de este vídeo va a tratar de los argumentos que voy a usar para desmentir esta mentira tan popularizada sobre Platón. Y la tercera parte de este vídeo va a tratar de una defensa de la lectura de los textos platónicos. Así que, dicho esto, dentro intro. Empecemos con el primer punto. El primer punto es quienes defienden que Platón dijo o defendió el mundo de las ideas, ¿vale? Para empezar, esta mentira empieza con los libros de texto y con la educación institucional. Desde las instituciones se nos enseña que Platón defendía el mundo de las ideas. Para ello he traído un libro de textos para prepararse selectividad y he traído 2 historias de la filosofía de bachillerato. Una de ellas me la tuve que estudiar hace nada y otra de hace más tiempo, para que veáis que es algo que está en las instituciones. Y de hecho vamos a ver lo que dicen, para que veáis que lo que digo no es falso. Mirad, el primer libro que os quiero mostrar es este, que son textos de la Pau, ¿no? Y aquí te resumen el pensamiento de Platón, ¿vale? Y como dice aquí, dice, no hay pues un solo mundo, sino 2. El mundo sensible, en el que viven los seres humanos, y el mundo de las ideas. Con 2 cojones. ¿Y por qué digo con 2 cojones? Porque luego vais a ver un fragmento donde precisamente esta frase de un solo mundo entra en total contradicción. Si nos metemos en este libro, y tiene su punto de la teoría de las ideas. Como podéis ver, también el mundo inteligible, el dualismo ontológico. Bueno, aquí sí que te citan Aristóteles, pero bueno, esto también lo comentaré. Todas estas cosas las voy a explicar y las voy a contextualizar, ¿vale? En este mismo libro podemos ver una de las cosas que está muy mal, ¿no? Esto que dice que solo hay conocimiento de lo que es. Esto lo voy a explicar después, ¿vale? Pero es otra imprecisión que se suele tener con Platón. Para terminar, os saco el libro que tuve que estudiar yo en segundo de bachillerato de Historia de la Filosofía. Como podéis ver, el mundo sensible y el mundo inteligible. Y claro, aquí, ¿no? Como, pues eso, existe el mundo inteligible compuesto por realidades inmateriales que no se pueden captar por los sentidos, sino únicamente mediante la razón. Bueno, la razón, como no, es otra palabreja que es utilizada en general como un arma y que no da sentido, ¿no? Que no tiene sentido utilizar razón porque la palabra razón es muy ambigua, ¿no? Mirad aquí en otra parte, ¿no? Donde ciencia y opinión. Por otro lado está el mundo sensible, que puede captarse a través de los sentidos, pero que el ser imperfecto y cambiante no se corresponde con la verdadera realidad. Por otro lado está el mundo de las ideas, que constituye la auténtica realidad perfecta y eterna a la que únicamente puede llegarse mediante. ¿Veis? Son todos los libros, pues eso. Ya os he sacado 3 libros que se estudian en bachillerato y que exponen eso, Platón como el defensor del mundo de las ideas y es el conocimiento. Y de hecho, si justo leéis
los textos que ofrece este manual de historia de la filosofía, ninguno va a hablar del mundo de las ideas. Aquí tenemos uno del Timeo, sobre el Demiurgo, pero aquí no se menciona en ningún momento ningún mundo de las ideas. Y luego la alegoría de la línea, que bueno, esto ya lo explicaremos en la segunda parte del vídeo. Y aquí, bueno, un esquema, ¿no?, de los ámbitos de la realidad de Platón, que ya os digo que este esquema no existe. No, es que no se puede sacar porque ya os digo que no está. Después de demostraros que este delirio del mundo de las ideas se muestra en los institutos, está en los libros de texto, y seguramente si habéis dado filosofía en bachillerato, vuestro profesor haya repetido la misma patraña, podemos también observar que esta mentira se encuentra en muchos canales de divulgación de filosofía. Y es que están absolutamente todos. Ustedes buscan la teoría de las ideas de Platón y se encuentran adictos de la filosofía hablando de este mundo de las ideas. Unboxing Philosophy, a Monitor Fantasma. Bueno, el vídeo de Monitor Fantasma es un mito. Es así de sencillo, es un mito. El vídeo de un profesor, o el vídeo de Estamos Filosofando, y el del fuego de Prometeo. Con esto os quiero decir que es algo que se ha dado en la mayoría de explicaciones de la teoría de las formas o la teoría de las ideas de Platón. Desde luego que este prejuicio sobre Platón no es infundado, quiero decir, tiene una explicación, no es algo que salga de la nada. También han habido muchos filósofos que han interpretado de esta manera a Platón, filósofos de primera categoría. Con todo esto yo creo que ha quedado más que claro que esta cuestión del mundo de las ideas es algo que está presente en la explicación de Platón. Entonces, ahora vayamos a los argumentos con los que yo os quiero convencer de que no leáis o no entendáis a Platón de esta manera. Ya hemos visto quienes explican de esta manera la teoría de las formas o la teoría de las ideas de Platón. Pero ahora os voy a presentar los argumentos por los que es falso, lioso explicarlo de esta manera, y por qué no es interesante, ¿no? Y por qué no es verdadero, ¿no? En primer lugar, es que Platón es más mudo que un tímido al que le han cortado las cuerdas vocales. ¿Con esto qué quiero decir? Platón no puso nada en su boca, no escribió tratados, escribió todo en diálogo. Y todavía están las cartas, pero las cartas de Platón, muchas de ellas se toman por espurias, hay mucha discusión porque muchas de ellas son contradictorias. Y la única carta que más o menos tiene un consenso de que la escribió él, que es la carta séptima, en ella misma dice que no pondría sus ideas en escrito. ¿Y con esto qué quiero decir? La intención de Platón con los diálogos no es una intención de presentar sus ideas, de presentar su pensamiento. De lo que pensaba Platón no podemos saber. La idea de Platón en sus diálogos era una cuestión de presentar los problemas filosóficos, hacer divulgación, hacer literatura, enseñar a la gente. Pero no tenía este planteamiento de presentar una teoría. De hecho, se habla de teoría de las ideas, pero no se habla en ningún momento, no hay ningún personaje que hable de una teoría como tal. La teoría de las ideas o la teoría de las formas nace de la interpretación, los intérpretes de Platón, que ven que hay cierta estabilidad en cierta idea del conocimiento que se plantea en el banquete, o de cuando se habla del eidos o la morfé de las cosas, ¿no? Que ya os digo que se encuentra en el banquete, que se encuentra en la República, que se encuentra en algunos diálogos, pero ni siquiera se encuentra en todos. Entonces, claro, reducir la teoría del conocimiento de Platón a la teoría de las formas también es un error. Y además de que plantear la teoría de las ideas en una cuestión de mundo sensible y mundo inteligible ya presenta problemas que ya estaban en su época. Es decir, en su época ya le hicieron ciertas críticas parecidas. Claro, nosotros pues desde ahora pues decimos, bueno, claro, Platón, sus ideas, ¿no? Entonces pensaba en otro mundo, ¿no? En otro mundo distinto al este, ¿no? No, Platón precisamente tenía los pies en la tierra. Y Aristóteles, en la metafísica, cuando dice de Platón que el problema es, bueno, él ya presenta el argumento del tercer hombre, ¿no? De que, claro, si las ideas no tienen nada que ver con los objetos, que son mutables, pues de nada me sirven, porque son otra cosa distinta, entonces necesitaríamos, ¿sabes? Y luego el argumento del tercer hombre, necesitaríamos un tercero, un cuarto, etc. Esto,
Claro, y esta crítica de Aristóteles ya la presenta Platón. La presenta Platón en el Parménides. El Parménides ya explica esa cuestión del tercer hombre de que dos cosas distintas, si no tienen relación ninguna, pues no están relacionadas. Y como no pueden tener relación ninguna, pues no las podemos concebir ni siquiera las dos. Entonces, no pueden haber dos cosas totalmente distintas, a la vez que no puede haber un mundo de las ideas y un mundo de las cosas sensibles. Además, también hay en otros diálogos en los que la postura de Platón no es solo las ideas, el eidos se queda solamente en el ser, como lo han explicado en uno de estos manuales. Es una imprecisión porque precisamente en el sofista lo que se plantea es que la realidad no es solo ser, sino que es una mezcla de ser y no ser. Precisamente el sofista lo que pretende es quitarse de esta idea parmenidea de que lo único que hay en la realidad es el ser. Y las cosas son una mezcla al final del ser y del no ser. Y precisamente esta mezcla del ser y del no ser implica lo que le gusta tanto a los buenistas, la simploqué, es decir, una unión del no ser relativo y del ser relativo. Tampoco es justo reducir la teoría del conocimiento de Platón a eso, a la teoría de las ideas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un diálogo que es el Teteto. En el Teteto se plantea el problema del conocimiento. Y es que el conocimiento en Platón es un problema. Es un problema mayúsculo, además. No tanto como el problema de la virtud, pero es un problema muy grande. ¿Y a qué quiere decir con que es un problema? Pues en el Teteto, quien haya leído el Teteto lo sabe. En el Teteto, a los divulgadores les gusta mucho exponer pues, la parte de la mayéutica y Sócrates y la mayéutica, pero realmente el Teteto no es solo la mayéutica. El Teteto plantea el problema fundamental del conocimiento en la modernidad. En el Teteto se plantean los principios del empirismo. De hecho, la famosa explicación de la tabula rasa nace en Platón en el Teteto. ¿Vale? Y también Descartes, la teoría del conocimiento de Descartes y la cuestión del sueño y todas estas movidas también están en el Teteto. ¿Y con esto qué quiero decir? Que en Platón el conocimiento es un problema. Y eso es lo que tenemos que entender de Platón, que el conocimiento es un problema. Bueno, y si no me crees, con lo que te estoy explicando de memoria y a viva voz, ¿vale? Pues te voy a leer al propio Platón. Te voy a leer al propio Platón en uno de los diálogos que además se suele tomar muy de referencia para explicar esta cuestión de la teoría de las ideas, ¿vale? Y es un fragmento del Timeo, que es el diálogo, ¿no?, donde se habla del demiurgo, que toma como modelo, toma los modelos, los paradigmas, toma modelos y con esos modelos crea el mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Platón? ¿Qué dice Platón en el Timeo? Dice: ¿es verdadera la afirmación de que la unicidad del universo, o sería más correcto decir que hay muchos o incluso infinitos mundos? Uno, si en realidad ha de estar fabricado según su modelo, pues lo que incluye todos los seres vivos inteligibles existentes nunca podría formar un par con otro porque sería necesario otro ser vivo adicional que los comprendiera a estos dos, del que serían partes. Y entonces sería más correcto afirmar que este mundo no se asemeja ya a aquello sino a aquel que los abarca. Por ello, para que en singularidad fuera semejante al ser perfecto, su creador no hizo ni dos ni infinitos mundos, sino que éste, generado como un universo único, existe y existirá solo. Luego, un poco después sigue: pero no es posible unir bien dos elementos aislados sin un tercero, ya que es necesario un vínculo en el medio que los una. El vínculo más bello es aquel que no puede lograr que él mismo y los elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que por naturaleza realiza esto de manera más perfecta. Aquí Platón, ¿qué nos está diciendo? Que no hay dos mundos. Hay un mundo, el que vivimos, el que creó, si acaso que el que creó el demiurgo con los modelos, ¿vale? Que no las ideas, los modelos. No utiliza la palabra eidos para referirse a los paradigmas, que son los modelos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? El propio Platón, en sus escritos, nos está diciendo que no existe un mundo de las ideas. Es todo en un mismo mundo. Ya está. Fin del debate, ¿no? Pero bueno, igualmente quiero comentar todavía,
Porque claro, esto no es arbitrario, ¿no? La gente, al final, yo entiendo que todos estos divulgadores, todas estas personas que lo han escrito, obviamente no se basan en nada. Leen La República, ¿vale? Leen La República y se encuentran con la famosa alegoría de la caverna y se encuentran con la alegoría de la línea. Y entonces, claro, ahí parece que es fácil pues identificar el famoso mundo de las ideas y el famoso mundo sensible. Pero ahí, aparte de eso, no se menciona ninguna vez un Urano Seidota o lo que sea. Tampoco se menciona eso, no se menciona un mundo de las ideas. De hecho, para probaros que esto de que el mundo de las ideas no está mencionado en ningún momento, en primer lugar, me gustaría decir que la mayoría de estos youtubers no te ponen la palabra griega. Entonces no sabes de qué se está traduciendo o cómo se está traduciendo al castellano o qué expresión se está traduciendo al castellano como mundo de las ideas o mundo inteligible. En este caso sí que hay dos youtubers de estos de los que he mencionado, que uno es el Fuego de Prometeo y el otro es Adictos a la Filosofía, que sí que te ponen el palabra griego este de cosmos noetos y en este caso cosmos noetos también. Pero si nos metemos en el texto en griego, aquí en Wikisource podemos acceder a todos los diálogos de Platón. Nos metemos en la Politeia, que es en la República, el libro 6, en el que se expone la alegoría de la niña, y vamos al final del diálogo, que es donde se expone. Vemos que justo este es el fragmento donde se inicia la explicación en el que distingue entre el jorómenu y el noúmenu. Y esto lo vemos aquí, mira. Por un lado, los jorómenu genus y kaitu noumenu. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos precisamente esta división entre lo inteligible y lo visible. En este caso, joromenu viene a la raíz de jorá, que tiene que ver con el ver, la vista, etc. Y noumenu de lo mismo en el que sale noesis, nous, el pensamiento, el razonamiento. Pero en ningún momento aquí podemos ver la palabra cosmos. Y a lo mejor está mencionado después. Pero si le damos F3 y ponemos precisamente la expresión cosmos noetos, no aparece en ningún momento. No aparece en ningún momento mencionada como tal. Y esto lo podemos hacer con todos los diálogos. Si queréis nos podemos meter también en el séptimo, donde se comenta la alegoría de la caverna. También nos podemos meter en otros diálogos que podríamos definir como tales. El Timeo, por ejemplo, nada de cosmos noetos en el Timeo, nada de... Si os fijáis tampoco en el Crátilo, sale mencionado el cosmos noetos, en el Fedón tampoco, ni siquiera en el Sofista, que antes lo he mencionado. El mundo de las ideas o el mundo inteligible no se menciona en ningún momento de la obra de Platón. Entonces yo os animo a que os leáis la obra entera y que me digáis dónde narices se comenta este mundo de las ideas. Por el resto, ya veis que metiéndote en cada diálogo, ninguno menciona este mundo inteligible. Así que, acabada la aclaración, sigamos con el vídeo. Ahí lo que se está planteando, lo que está planteando en la República Platón es algo bastante coherente, que es una ciencia de la dialéctica que justifique lo que luego los medievales llamarán una adecuación entre el intelecto y la cosa, un adequatio intellectus et rei. Esto no me lo saco de la manga, sino que esto lo explica muy bien Heidegger en un texto llamado La teoría de la verdad en Platón, creo que se llama así. Está en hitos, está en la descripción, o lo dejaré aquí en un texto. En la pantalla, el título y está en la descripción. Pero precisamente lo que se quiere decir lo que se quiere decir con la alegoría de la caverna no es que nosotros estemos aprisionados en las cadenas, estemos en la mentira y entonces empezamos a pensar y a razonar y salimos afuera y de repente pues estamos, no, en otro mundo, ¿no? Estamos en otro mundo pensando. No, no se dice eso. Lo que se plantea en la alegoría de la caverna es el propio aprendizaje de la vida. Es el propio recorrido que tenemos que hacer como filósofos
para ir descubriendo las verdades, ir descubriéndolas poco a poco y a través también del pensamiento contrastar y hacer ciencia. Y entonces cuando ya estamos fuera de la caverna, se refiere a que, claro, ahí a partir de la medida, la proporción, del estudio, uno puede contrastar realidad y pensamiento y llegar a un punto más o menos estable. Pero ya os digo, yo creo que yo por este punto yo creo que ya he terminado, creo que lo he explicado todo. Entonces ahora vamos a ver ya el tercer punto para animaros y llegamos al tercer punto. Y claro, así como conclusión también. ¿Por qué creo que este entendimiento de la doctrina de las ideas, esta forma de explicarlo, hace daño? Nos hace daño a todos como filósofos. Porque yo creo que no anima a leer a Platón. Porque tú explicas en el instituto que el Platón creía en el mundo de las ideas y era muy pensativo y tal, y creía pues que la realidad estaba en las ideas, y la gente dice, Platón no tenía los pies en la tierra. Pero luego lees los diálogos de Platón y dices, Platón tenía los pies más en la tierra de los que tendría yo. Y eso es lo que os quiero demostrar. Que intentamos, que al parecer se pretende eso, explicar de esta manera, simplificar a Platón, cuando Platón tiene mucha más obra. Obviamente su pensamiento, si queremos plantearlo, cambia porque hay ideas contradictorias o ideas mucho más desarrolladas a lo largo de su obra. Y explicarlo y simplificarlo de esta manera le hace perder su interés. Pero a lo que voy es que en Platón hay muchísimos problemas. Y todo al final está presentado como problema. Y al estar presentado como problema, no se puede entender a Platón dogmáticamente. No se le puede entender como alguien que hiciera, porque seguramente hiciera doctrina, seguramente, pero también le interesaba que la gente le discutiera en la academia. Y esto se ve presente, ya os digo, que con este ejemplo del Parménides. Se teoriza, ¿no?, que el Aristóteles que hay en el diálogo del Parménides es una referencia a su alumno Aristóteles, que luego pues tenemos sus libros, ¿no?, sus tratados. Y es como la crítica que le hizo Aristóteles, y ahí Platón le está haciendo honor a su alumno. Pero no solo eso, sino que en otros diálogos, pues eso, se plantea todas las virtudes se plantean como un problema. Entonces, con esto que os quiero decir, que Platón era un filósofo mayúsculo, y hay que leerlo, porque era un filósofo mayúsculo y porque planteaba un montón de problemas, y no te los enseñaba de esta manera tan simple de decir teoría de las ideas o lo que sea. Entonces, léete a Platón, y insisto, si cualquiera de estos divulgadores quiere hablar conmigo o tal, yo encantado, no importaría hacer un debate público o lo que sea, o no me importaría debatir sobre este tema o aclararlo más si necesitáis aclarar. También yo qué sé, si a lo mejor he sonado muy, muy fuerte, pero ya os digo, como empecé este vídeo, pues eso, es un tema que me suele enfadar. Al final, que si queréis que haga un vídeo yo investigando y explicando la teoría de las formas o la teoría de las ideas, ya con mis fuentes y mi recorrido, y os dé una explicación que yo considere buena, pues podéis también darle a like, me lo podéis pedir por los comentarios o lo que sea. Lo trabajaré, obviamente yo soy muy ignorante, me costaría dar una explicación porque es un tema difícil en Platón, pero me propongo a ello. También no me importaría hacer otro vídeo. Si no estáis de acuerdo conmigo, me lo comentáis. No me importaría hacer otro vídeo respondiendo a comentarios de vuestras discrepancias y respondiéndoos. Eso tampoco me importaría. Y por el resto creo que ya he terminado con el vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Darle a like si os ha gustado, suscribiros y todas estas cosas. Así que nada, adiós y a leer, y idos a leer, a vivir y a pensar y a sufrir y todas estas cosas que tiene la vida.